Para Gun-jun, al salir con alguien todo debe seguir un orden, desde tomarse de la mano hasta besarse, y hasta llegar a lo mero bueno, razón por la que siempre acaba tronando a sus galanes. Al llegar a lo serio, sus dotes no cumplen con los requisitos de Gun-jun, y luego está Jung Seo-yuk, quien sí cumple sus estándares pero desafía el orden que Gun-jun sigue fielmente. ¿Terminará con él o acabará rompiendo su regla del 1 al 10? Nuestra historia empieza cuando el profesor de nuestro prota da por terminada la clase y uno de sus cuates lo invita a echar unos tragos. El prota se negó porque iba a estar ocupado más tarde. El amigo, aún así, intentó convencer a nuestro prota, Gun-jun, de que cambiara de opinión, pero este no dio su brazo a torcer. Fue entonces cuando el amigo le explicó que su novia lo había cortado e intentó usar la carta de la lástima para conseguir otro compañero de copas. Pero a cambio, Gun-jun nomás le dice que hoy tendrá su cita especial de los 100 días. Al dolido amigo no le entró en la cabeza que la cita de 100 días de Gun-jun era más importante que su corazón roto. Gun-jun también señaló que el amigo solo quiere sentirse mejor poniendo a sus otros amigos hasta atrás con él. Gun-jun entonces empieza su choro no solicitado de cómo deberían ser las citas. En su opinión, todo debe empezar como una relación casual. Después de ser solo amigos por un par de meses, deberían confesarse sus sentimientos y empezar a salir de verdad. Tras una semana o algo así, deberían tomarse de la mano y luego abrazarse. Cerca del día 50 de novios, se dan su primer beso que los llevará al día 100, donde finalmente pasan a los postres. A pesar de las raras preferencias de Gun-jun para las citas, a sus amigos no parece importarles y nomás lo dejan ser. El amigo dolido entonces volteó a ver a su otro cuate, Do-hyun, quien al principio parecía indeciso, pero era solo porque estaba ocupado echándole el ojo a un grupo de otros estudiantes no muy lejos de ellos. Gun-jun le pregunta a Do-hyun si está mirando al Zumbae del cabello largo, el que supuestamente le gustaba. Do-hyun no lo negó, solo que su humor se agrió después de ver que el chico de pelo largo se estaba acercando mucho a otro vato y se preguntó si esos dos andaban de novios. Cachando la onda del lugar, Gun-jun rechaza la idea, diciendo que los dos son altos y que por eso no hay forma de que sea posible, porque claro que no. La estatura siempre debe importar al elegir con quién sales, y fuera de eso, Gun-jun admite que no le late la vibra del tipo de pelo largo y no entiende por qué parece tan popular. Al mismo tiempo, se preguntó si tendría una buena herramienta, porque de lo contrario, nunca de los nunca haría el sin respeto con él, y lo dice con mucho énfasis en el nunca. La conversación tan reveladora del dúo fue interrumpida por otro amigo a quien de repente le entró la curiosidad sobre qué tanto se cuchicheaban entre ellos. Gun-jun aprovechó esta oportunidad para pelarse del grupo. Sin embargo, en cuanto a Do-hyun, su mal humor persistió y sus amigos sabían que él tampoco estaba de humor para ir a beber con ellos. Mientras tanto, volviendo con Gun-jun, se sentía mal por batear a sus cuates, pero el día de hoy es muy importante para él. Tras salir del metro, alguien le habló a Gun-jun. Era un chavo con lentes llamado Jae-hee, con quien Gun-jun anda saliendo ahora mismo. Se disculpó por no poder ver a Gun-jun seguido, ya que andaba ocupado, no que a Gun-jun le importara, pues seguían en comunicación constante. Y la solitaria rosa roja que Jae-hee le dio, en vez de las 100 que dijo querer darle, bastó para convencerlo. Ya en la habitación del hotel, Gun-jun veía nervioso la flor que Jae-hee le había conseguido, mientras esperaba a que Jae-hee se alistara. No mucho después, este último vuelve y se sienta a un lado de Gun-jun, preguntándole si estaba nervioso por lo que iban a hacer. Y pues, Gun-jun sí que estaba un poco nervioso, pero más que nada, solo quería disfrutarlo. Al principio, todo parecía ir de maravilla. El Cuatro Ojos hasta se ofreció a apagar las luces, pensando que a Gun-jun le daría mucha pena. En fin, los preparativos estaban listos, por supuesto, y Jae-hee fue de lo más cuidadoso y cariñoso, y viendo cómo llevaba el control de la situación, cualquiera pensaría que de verdad traía con qué defenderse. Esto emocionó mucho a Gun-jun, quien insistió en que ya pasaran al evento principal. Por desgracia, no resultó ser lo que esperaba, pues el dolor para el que Gun-jun se estaba preparando para sentir nunca apareció, y para colmo de males, Jae-hee también terminó primero. Incluso tuvo el descaro de pedirle otro round. Pero Gun-jun ya estaba harto de todo y en su lugar le dijo a Jae-hee que se fuera a lavar.
Mientras el Cuatro Ojos se fue al baño para asearse, lo único que Gun-jun pensaba era en cómo esto había sido un fracaso otra vez. Y así, Gun-jun abandonó el cuarto, dejando la rosa solitaria con el mensaje de que no lo contactara nunca más. Acababa de cortar a su ahora exnovio. Al final del día, Gun-jun terminó yendo a donde estaban. Sus amigos habían estado bebiendo. Ahora estaba soltero otra vez, como el resto. No pudo decir nada. Cuando comenzaron a echarle carrilla por eso, Gun-jun y sus amigos continuaron bebiendo y sintiendo lástima por sí mismos. El pobre despechado decía que nunca quiso cortar con su chava, pero no le quedó de otra porque tiene un gran corazón. Gun-jun solo se ahogaba en silencio en su miseria autoinfligida, aunque, al momento que su amigo mencionó el tamaño de su paquete, así de la nada, a Gun-jun no le quedó de otra que excusarse. Nuestro prota les dice que solo va a llamar a alguien, y ellos empiezan a bromear con que quizá iba a reconciliarse con Jae-hee. Y bueno, Gun-jun sí le llamó, pero no parece que fuera para eso, porque quisiera reconciliarse. Este último está muy molesto por el truene, pero Gun-jun quiere ser honesto, y le confiesa a su exnovio que lo dejó porque su paquete es pequeño. Usualmente esta razón me parecería muy ridícula, pero ¿qué más da? Esto es ficción, y es la trama principal de la historia, al fin y al cabo. Jae-hee le pregunta si ha estado bebiendo mucho, y aunque Gun-jun lo admite, de todos modos quiere dejarle bien en claro que terminó con Jae-hee. Fue por el tamaño de su paquete, y eso no le gusta porque él quiere estar con alguien que la tenga bien grande. Jae-hee comienza a regañarlo cuando su berrinche se sale de control, y le advierte que alguien cercano podría oírlo. Y fue entonces que Gun-jun se dio cuenta de que sí había alguien cerca escuchando su llamada. Desde las sombras, Gun-jun entonces cuelga el teléfono, se acerca al chismoso y lo saluda como si nada. Nuestro prota le reclama por andar de metiche y lo acusa de tener el amiguito pequeño, o sea, hasta que se da cuenta que el tipo frente a él se le hace conocido, mientras Gun-jun se le queda viendo al cabello largo del sujeto. Y mientras expresaba sus gustos tan particulares, el otro vato admite casualmente que, de hecho, él trae un platanote consigo. Incluso le echó en cara que Gun-jun chillaba porque todos con los que estuvo nomás la tenían chiquita. En fin, Gun-jun lo negó rotundamente, diciendo que el tipo greñudo solo tuvo que darle el beneficio de la duda. En vez de eso, le pregunta casualmente a Gun-jun si quiere echarse un palito con alguien bien dotado. Al principio, Gun-jun se niega. Después de todo, él lo que quiere es un novio bien dotado, lo que nos regresa a su exnovio, a quien tronó porque la tenía chiquita. Al final, Gun-jun se dio cuenta de que nomás estaba diciendo puras incoherencias y dándole vueltas al asunto. Ya estaba a punto de cortar la conversación cuando el del pelo largo de repente le propuso a Gun-jun que se dieran, pues a él de verdad le gustaba y el otro acababa de decir que no había estado con alguien bien armado. Ahí fue cuando Gun-jun se prendió, diciendo que no era ningún facilote. Después de todo, esperó 100 días solo para echar pasión con su novio, aunque no es que terminara bien, el greñudo otra vez. Intenta convencer a Gun-jun, asegurándole que él es bueno en eso y que el otro definitivamente quedaría satisfecho con su equipo. Y así, en contra de su buen juicio, Gun-jun fue arrastrado por un completo desconocido. El señor greñudo no insistió e hizo lo que le dijeron, dejando al exhausto Gun-jun mental y físicamente, para que, una vez más, aplicara la de uno y a correr por esa noche tan sigilosamente como pudo, a pesar de sentirse adolorido. Gun-jun agarró sus chivas y se vistió de volada. Se prometió a sí mismo esconderse de ahora en adelante para no llamar la atención de su senpai. Para cuando el señor senpai terminó de bañarse, Gun-jun ya no estaba por ningún lado. Este último, por supuesto, está muy decepcionado. Y la verdad, sí me compadezco de él, aunque ese abdomen de lavadero que se carga me lo pone difícil para seguir sintiéndolo. En cuanto a Gun-jun, al final logró regresar a su casa a pesar del tremendo dolor en sus pompis. Estaba preocupado de cómo iba a llegar a la escuela al día siguiente cuando alguien de repente le preguntó si se encontraba bien. Al darse la vuelta, Gun-jun vio que la preocupación venía de su vecino, quien le lanzó una mirada de complicidad antes de meterse a su casa. Bueno, supongo que el señor vecino ha estado en una situación similar una que otra vez. Por eso está familiarizado con las señales, aunque, de nuevo, las miradas raras de su vecino son la menor de sus preocupaciones. Una vez que por fin está a salvo en su casa, Gun-jun de nuevo se lamenta.
sobre la realidad de haber hecho el delicioso con su senpai. Gun-jun despertó de un brinco por uno de sus amigos y fue interrogado sobre por qué los dejó anoche. Entonces le contó a Gun-jun cómo después de que se fue, ellos dos siguieron chupando hasta ponerse hasta atrás. El señor dolido hasta le tiró la onda a un desconocido mientras pensaba en su ex. Esto es precisamente una de las razones por las que no deberían ponerse hasta atrás, mis queridos viewers, porque o hacen el oso, gritándole a algún extraño o peor, hacer algo que no deben con él, justo como lo hizo nuestro prota traumado. Después de que lo molestaran sobre por qué se desapareció anoche, a Gun-jun no le quedó de otra más que recordar lo que pasó y después sorprendió a sus amigos con una sobreactuación repentina en su débil intento por olvidarlo todo. Como no quiere soltar prenda, los amigos de Gun-jun creen que el asunto tiene que ver con su ex. Después de todo, la última vez que estuvieron juntos, dijo que estaba llamando a su ex, aunque claro, esa no es la verdadera razón por la que no les puede contar. La neta, es porque su imagen de romántico empedernido se arruinará si descubren que rompió sus propias reglas después de ponerse hasta las manitas, e hizo el delicioso con uno de sus zumbaes. Por eso, sus amigos piensan que está actuando súper sospechoso, por andar tan paranoico, sin mencionar su caminar tan extraño. Bueno, al menos eso cree la mayoría de sus amigos. Do-hyun, sin embargo, parecía que ya se había olido algo. Como sea, el día transcurrió, con Gun-jun totalmente en la luna la mayor parte del tiempo. Casi todos sus amigos lo dejaron pasar, pero no el buen Do-hyun durante una hora libre. Do-hyun invita a Gun-jun a fumarse un cigarro, que es puro pretexto, pues lo que en verdad quiere saber es ¿qué demonios hizo su amigo el día anterior? Gun-jun intenta negarlo, aunque está todo nervioso y alterado, y como las acciones hablan más fuerte, Do-hyun no le cree ni poquito. De repente, Gun-jun vio a la persona que precisamente esperaba no volver a toparse. Para colmo, dicha persona también lo vio. Gun-jun se volteó intentando pasar desapercibido, pero no sirvió de nada, y para cuando se dio cuenta, el senior de pelo largo ya estaba parado frente a ellos, saludándolo amistosamente. La reacción inmediata de Gun-jun fue hacerse el que no lo conocía, y su senior le agarró la onda al instante e intentó seguirle el juego, pero incluso haciéndose el desentendido, Gun-jun seguía sin pelarlo. De hecho, de la nada jaló a Do-hyun y salió corriendo de ahí. En lugar de molestarse, parece que a su senior nomás le causó gracia lo que hizo su junior. En cuanto a Gun-jun y Do-hyun, estos terminaron parando en una zona medio desierta. Bueno, más bien, Gun-jun tuvo que parar porque la espalda lo estaba matando, y ya nos imaginamos por qué. En fin, Do-hyun por fin parece atar cabos, y le preguntó a Gun-jun si ayer anduvo con su Zumbai. Cuando Gun-jun se hizo el inocente, Do-hyun le preguntó sin rodeos si de hecho se había acostado con dicho senior. Gun-jun ni parpadeó al negar las acusaciones. Después de todo, ¿cómo iba a hacer cochinadas con alguien con quien ni sale? Pero Do-hyun no está nada convencido. Es que es demasiado sospechoso que Gun-jun salga huyendo así de su senior, quien obviamente solo quería saludar. Pero Gun-jun lo sigue negando tercamente. Dice que solo está cansado y con fiebre por la cruda, y al final lo usa como pretexto para irse temprano, diciendo que se tomará un remedio para la fiebre y se irá a dormir. Aunque por cómo Gun-jun se sobaba la cintura a pesar de decir que tenía fiebre, Do-hyun no se la creyó para nada. Después de escabullirse, Gun-jun por fin llegó a su casa y de nuevo se estaba lamentando de lo hipócrita que es. Rompió sus propias reglas de citas el mismo día que se las andaba presumiendo a sus amigos, y lo peor de todo parece ser que su Zumbae como que también lo reconoció y se notaba que quería conocerlo mejor. Ahora Gun-jun no sabe ni cómo le va a hacer para evitar a su superior, el mismo que le está empezando a atraer. Y ni se diga que tenía un arma brutal. Tantos pensamientos encontrados hicieron que Gun-jun recordara la imagen de su senpai cuando celó un arma con Alivo. Estaban en pleno acto la noche anterior. Aunque al momento se frenó y culpó a su cansancio por ello, sin querer darle más vueltas al asunto, simplemente se forzó a dormir. Al día siguiente, Gun-jun está de vuelta en la uni y sigue actuando bien raro. Su situación se complicó más cuando se dio cuenta que su senior de pelo largo, Jung Seo-yok, de alguna manera había conseguido su número y hasta le había mandado un mensaje. Los amigos de Gun-jun lo encontraron y de nuevo intentaron interrogarlo sobre su actuar, esta vez acusándolo de que ya andaba con alguien a escondidas, lo que Gun-jun negó rotundamente. Al final, Gun-jun rechazó su invitación a comer,
poniendo de pretexto que se sentía mal y solo quería ir a descansar. Más tarde, Gun-jun halló un área apartada en la universidad. Era un lugar al que la gente casi no iba, por lo que esperaba que su senior no pudiera encontrarlo ahí. La verdad, no sabía qué hacer en esta situación. Y quiere pedirle consejo a alguien, pero no sabe a quién. Gun-jun entonces se puso a recordar los viejos tiempos, al recordar al primer chico con el que salió en la prepa, Dong-chun. Era su último año y acababan de cumplir los 20. Cuando llegó su día 100 de novios y como ambos eran la primera vez del otro, decidieron dar el siguiente paso después del día número 100. Fue una primera experiencia algo incómoda para Gun-jun, sobre todo porque a él le tocó recibir. Aunque esperaba que las cosas mejoraran con el tiempo, esto no impidió que la curiosidad le empezara a picar, y le preguntó a su novio si podía intentar ser el activo, pero para su sorpresa, el otro chico se puso a la defensiva. Al principio, trató de sacarle la idea de la cabeza a Gun-jun, diciéndole que pensaba así porque aún no se acostumbraba. Como esto no pareció funcionar, al final le aplicó la clásica de «es que tú no me quieres». Para no arriesgar su relación, Gun-jun se rindió y se quedó como el Nico. Pasaron los días y los dos ya lo habían hecho varias veces, pero ni así Gun-jun podía entender si de verdad estaba hecho para ser el Nico. Había escuchado que hacer el delicioso es algo que una pareja debería disfrutar haciendo juntos. Pero ese no era el caso para Gun-jun y Dong-chan. De hecho, el plátano de juguete de Gun-jun era mejor que el plátano real de su novio. Con la curiosidad ganándole, Gun-jun al final decidió entrenarse a sí mismo en el rol para el que lo habían voluntariado. Fue difícil al principio, sobre todo porque lo estaba haciendo él solo. Además, está tratando de meterse algo más grande que lo de Dong-chan. De hecho, el plátano de Gun-jun es más grande que el de Dong-chan y su plátano de juguete es más grande que el suyo. Así que imaginen cómo se sintió. No, esperen, no se lo imaginen, no queremos que nos veten el canal. Bueno, tras sus preparativos, Gun-jun finalmente empezó a jugar con su juguete, le tomó un rato, pero finalmente se acostumbró e incluso comenzó a darse gusto solo. De hecho, el juguete hacía un mejor trabajo que el plátano de Dong-chan para hacerlo sentir bien. Acostumbrarse no significaba que no doliera, lo que hizo que Gun-jun se preguntara si algún día de verdad llegaría el momento en que comenzaría a sentir con el de veras. Los días siguientes, Gun-jun empezó a sentir menos entusiasmo al hacerlo con su novio. Estaba tan acostumbrado a un gran paquete que el chiquito nomás no le decía nada. Aún así, le encantaba echar pasión. Así que, después de Dong-chan, anduvo saliendo con varios chicos. Lástima que todos eran del mismo calibre que Dong-chan. De vuelta al presente, Gun-jun se puso a pensar que, en todos sus años de noviazgos, solo Dong-chan superó la marca de los 100 días. De verdad sí quiso a sus exes, pero sus amiguitos palidecían en comparación con el que tenía a su Zumbae y cómo lo hizo sentir. Fue la primera vez que sintió que de alguna manera se pregunta si de verdad quería que pararan de hacer el delicioso. Y aunque es un tamaño al que uno se acostumbra fácil, también era un instrumento que le dejó una impresión enorme, con todo y albur. Pero bueno, lo único que sintió fue dolor. Ni siquiera sabe si en algún punto de verdad le gustó. Dejando los tamaños de lado, Gun-jun siempre evitó salir con gente de la escuela porque es difícil cortar por lo sano, y aún así, aquí está este tipo que no solo tiene un paquetón, sino que también tiene el pelo largo que tanto odia, y además es un superior de la escuela, y para colmo, de la misma carrera. Decir que Gun-jun tuvo mala suerte es quedarse corto. Mientras nuestro prota se maldecía mentalmente por su infortunio, alguien de repente le habló. Hablando del rey de Roma, Gun-jun se quedó mudo, sobre todo cuando lo primero que su Zumbae le dijo fue para preguntarle por qué no le había contestado. Estaba temblando, pero al final logró huir de nuevo, solo que esta vez alguien venía tras él. Gun-jun rogaba en su mente que su Zumbae no lo persiguiera, mientras al mismo tiempo se preguntaba cómo alguien que fuma tanto como su superior no parecía que se fuera a quedar sin aire pronto, al darse cuenta de que, con solo correr, no la iba a armar. Gun-jun decidió que tenía más chance si mejor se escondía primero. Así que se metió al edificio y terminó por ocultarse en uno de los cubículos del baño. Para su mala suerte, justo cuando creía estar a salvo, su superior apareció de la nada y cerró la puerta tras de él, atrapando a Gun-jun y encerrándose ambos adentro. De inmediato, Jun Seok le preguntó a Gun-jun por qué andaba huyendo de él, y si era porque su equipo tampoco fue suficiente para él. Gun-jun intentó hacerse el desentendido, pero claro,
Su Zumbae no cayó en su juego. Para dejar las cosas claras, el greñudo sugirió que lo hicieran una vez más, ya que Gunjun no se acuerda de nada de lo que pasó entre ellos el día anterior. Sin siquiera esperar su consentimiento, el tipo mayor empezó a ponerse muy encimoso, provocando que Gunjun entrara en pánico y que finalmente admitiera que él, de hecho, sí se acordaba. Aún así, eso no impidió que Susumbae intentara hacer el delicioso con él. En ese mismo instante, incluso venía preparado, sacándose un globito de la nada y poniéndoselo en un santiamén. Y así nomás, empezaron a darle vuelo a la hilacha. Gracias a lo del día anterior, esta vez fue más fácil para los dos. Al poco rato, Gunjun acabó primero, sumando eso a su larga lista de humillantes experiencias. Ya al final, el Zumbae de pelo largo estaba fuera del cubículo, preguntándole a Gunjun qué tal había estado. Pero a Gunjun todavía le costaba un chorro afirmarle cosas. No quería ser encimoso. El tipo mayor mejor invitó a Gunjun a comer juntos. Gunjun aceptó la invitación y le dijo a su Zumbae que lo esperara frente a la puerta, pues se vería muy raro si salían del baño juntos. El otro aceptó tras intentar que Gunjun prometiera que iría, aunque ya sabemos que lo iban a dejar plantado. Más tarde, Gunjun estaba en casa, arrepentido y criticándose por lo que pasó en el baño. No solo lo hizo de nuevo con un ligue de una sola noche, sino que lo hicieron en un sitio público, de todos los lugares. Pero pensándolo bien, aunque de algún modo le dolía, también le había gustado. Apenas Gunjun se dio cuenta, fue directo por su teléfono a contactar a alguien. La idea de sentirse cómodo con esa extraña relación que tenía con su Zumbae simplemente no le checaba a Gunjun. Era una locura y traería problemas. Debía ponerle un alto y solo podría empezar si iniciaba una relación normal con alguien más. Gunjun estaba solo jugando con su vaso vacío, sumido en sus pensamientos. Se prometió que esta vez saldría con alguien que le cuadrara mental y físicamente. Regresando unos días, Gunjun vio a su amigo Eun Sung. Le rogó desesperado que le presentara a alguien, lo que suena súper ridículo y trivial, en especial para alguien como Eun Sung, que parece estar muy ocupado. Eun Sung le pregunta por qué una cita a ciegas si Gunjun ya andaba con alguien. Ahí fue cuando el otro admitió que ya habían tronado, por eso necesita empezar a salir con alguien más de nuevo. De lo contrario, lo de una vez no pasaría solo una segunda, sino quizás hasta una tercera vez o más, aunque jamás se lo diría a su amigo, por supuesto. El amigo, todo sacado de onda, al final cedió y le picó a su celular para buscar a alguien que encajara con el tipo de Gunjun e incluso le tomó una foto. Estando en la luna, Gunjun, sin pensar, pidió a alguien que también estuviera bien servido, volviendo todo incómodo un momento. Como sea, a Eun Sung no pareció importarle las preferencias específicas de Gunjun. Aparte, no había forma de que él supiera si el tipo que le iba a presentar a Gunjun estaba bien dotado o no. Aún así, Eun Sung sí logró encontrar a alguien para Gunjun. De hecho, pudo arreglar su cita en unos días en el mismo café. Tras prometer contactar a Gunjun al confirmar la hora, Eun Sung se fue a su práctica. De vuelta al presente, un par de días después, Gunjun está en el café picándole a su celular, esperando a su cita a ciegas. Jung Seok era persistente y no dejaba de preguntar si su plátano de verdad no era suficiente para Gunjun, pues nomás no obtenía respuesta. Esto hizo reflexionar a Gunjun. La neta, no sabía qué responderle a Jung Seok. Al final, apenas lo conocía de hace un par de días. Aunque ese plátano de tamaño colosal era un plus, aún así, hacer el delicioso con alguien que apenas conoces es algo que no va con Gunjun. Y no pasó solo una vez, sino por segunda ocasión. Y para colmo, en un lugar tan público. Aunque la verdad, también fue en parte culpa de Gunjun, ya que ni siquiera se resistió bien. Para él, Jung Seok es un picaflor, por decirlo de forma bonita, y por eso, los últimos días tras ese incidente en el baño, Gunjun se cuidó de evitar todos los lugares que Jung Seok solía frecuentar. Andaba súper paranoico con su entorno, solo para asegurarse de que la parte 2 no llegara a la 3. Aún así, Gunjun no dejaba de pensar en Jung Seok, a pesar de que no es su tipo, y peor aún, por el último mensaje de su superior. Gunjun tampoco puede dejar de pensar en el plátano de Jung Seok. De repente, los pensamientos de Gunjun fueron interrumpidos por alguien que preguntó su identidad.
Era la cita a ciegas que Gun-jun tanto había anhelado conocer. Gun-jun se empezó a portar dócil y tímido cuando el chico se presentó como Hyun Si-woo, aunque no pareció tener el efecto que él esperaba, puesto que Si-woo ya sabía por parte de Eun-sung que fue Gun-jun quien le insistió para que le consiguiera una cita a ciegas lo antes posible. Si-woo se ve alivianado y tranquilo, y hasta ahora amable, pues le ofreció a Gun-jun más bebida. La gente que te alimenta es buena gente, ¿o no? ¿O solo soy yo, que se me antoja un café helado ahora? Bueno, como sea, ya que los dos entran en un ambiente cómodo, Si-woo le pregunta a Gun-jun la razón por la que de repente quiso tener una cita a ciegas. Después de todo, Gun-jun parece del tipo popular. El primero admitió que no pensaba presentarse hoy, pero que al final de cuentas cambió de parecer. Cuando vio la foto de Gun-jun, y por si fuera poco, este tipo Si-woo hasta de plano, le confesó que le gusta Gun-jun y preguntó si él sentía lo mismo. A ver, alto ahí, esto es pura bandera roja. Que alguien le llame al del plátano enorme, esto sin duda va a terminar en desastre. Por desgracia, a pesar de su larga lista de exnovios, nuestro prota no lo vio venir. De hecho, empezó a bajar sus estándares. Al menos fue lo bastante cauto como para pedir verse más veces antes de decidir sobre el asunto. Pero Si-woo dijo algo que le recordó a Gun-jun a Jung-seok, lo que al final provocó que la mente de Gun-jun se llenara de repente con pensamientos de su superior. Para distraerse, Gun-jun le dice a Si-woo que deberían verse más, lo cual el otro se tomó de forma positiva. De hecho, hasta intentó tomarle la mano a Gun-jun, aunque nuestro prota acababa de decir que su estilo para las citas es irse con calma. Banderas rojas aparte, Gun-jun mira por el café al sentir que vio algo de reojo. Y ándale, que sus ruegos dieron fruto porque nuestro zumba favorito de verdad estaba en el mismo café, con toda su gloriosa melena larga, quien, tras lanzarle una mirada fría a Gun-jun, se hizo el que ni lo veía. Pero Gun-jun sí que lo cachó, y se quedó tan distraído que apenas si podía responder a las preguntas de su cita, a pesar de que a Gun-jun le gustaría creer que lo que tuvo con Jung-seok fue algo puramente físico. De repente se sintió culpable de que lo cacharan en una cita con otro tipo, sobre todo por la mirada que le echó Jung-seok. La tarde cayó más temprano, y ya era hora de que los dos tomaran caminos distintos. Seong-gu le dejó claro que quería seguir viendo a Gun-june, y este último no tenía razón para negarse, aunque también era cierto que desde que cruzó miradas con Jung-seok hace un rato, Gun-june ya no podía concentrarse en su cita, aunque, para ser justos, Seong-gu parecía un buen chavo según los estándares de Gun-june, y aunque no era tan guapo, lo compensaba con su cuerpazo, lo que a su vez hizo que Gun-june concluyera que el tipo también debía tener su buen dote. Por lo tanto, tras repasar sus reglas del 1 al 10, una relación normal entre ellos debería ser posible. Yo sigo pensando que ese güey me da mala espina, aunque chance, y es porque no soy objetivo. En fin, adelantando la cinta un par de días, Gun-june se encontraba suspirando frente a su computadora mientras hacía la tarea. Durante el último par de días, desde aquella movida tarde en la cafetería, Gun-june no había visto a Jung-seok para nada. Le estaba empezando a calar tanto que hasta sus amigos lo notaron, y como en realidad no había a quien preguntarle, Gun-june solo supuso que quizá Jung-seok estaba enfermo o se fue de pronto a estudiar al extranjero, porque de otro modo era imposible que no se hubieran topado en todo este tiempo. En un intento por calmarse, Gun-june al final dejó su tarea y se puso en posición para darse un poco de amor. Mientras se regañaba por estar tan afectado por la repentina desaparición de Jung-seok, a pesar de que ni siquiera eran novios. Es cierto, se habían divertido bastante un par de veces, pero todo eso no fueron más que errores. Pero, por alguna extraña razón, seguía sin poder dejar de pensar en ello. De hecho, después de hacer el delicioso con Jung-seok un par de veces, parece que su entradita trasera ya no se conformaba solo con sus dedos, y ni siquiera con su plátano de juguete. Tras un par de intentos, Gun-jun finalmente decidió darse por vencido y se conformó con mirar el mensaje no leído que Jung-seok le había mandado. Después de un rato, Gun-june por fin aceptó que la segunda vez que lo hicieron en serio no le dolió tanto como la primera. Incluso acabó bastante rápido. Entonces, de repente, recordó la mirada que Jung-seok le lanzó ese día en la cafetería, como si le hubiera puesto el cuerno o algo por el estilo. Pero, más que nada, lo que no dejaba de darle vueltas en la cabeza era el plátano nada pequeño de Jung-seok. Esta frustración
finalmente llevó a Gunjune a tomar una decisión. Tenía que hacer el delicioso con Jung-seok por todo el campus, pero fue en vano. Es irónico, ya que cuando intentaba evitarlo, Jung-seok estaba hasta en la sopa, y ahora que la situación es al revés, Gun-jun no puede encontrarlo por ningún lado. Justo cuando contemplaba enviarle un mensaje a Jung-seok, Gun-jun oye por casualidad a unos estudiantes platicando y mencionando el nombre de Jung-seok. De hecho, hasta escucha su voz, como para confirmarlo, y cuando Gun-jun volteó al grupo de estudiantes que pasaban, finalmente vio a la persona que había estado buscando, y sin dejar pasar la oportunidad, Gun-jun corrió inmediatamente hacia allá, en dirección a sus zumbaes y llamó a Jung-seok. Por suerte, a pesar de ese momento tan incómodo en la cafetería de hace un par de días, Jung-seok no lo bateó, así que despachó a sus amigos, explicándoles que hablaría primero con Gun-jun. Mientras Gun-jun y Jung-seok se alejan del grupo, los amigos de este último empiezan a cuchichear y a sacar conclusiones de que a lo mejor Gun-jun está por declarársele o algo así. Y bueno, no es que estén del todo equivocados. Total que, ya que los dos están a solas, como que a Gun-jun se le traba la lengua y ya no sabe qué decir. Y nomás se queda callado hasta que Jung-seok por fin le dice que mejor ya se va a ir. Si Gun-jun no tiene nada que decirle, lo que dejó al chavito sin más opción que soltar la sopa de sopetón, que era echarse otro palito con él una última vez. Desafortunadamente, parece que la cosa no va a estar tan fácil. Jung-seok bateó a Gun-jun bien amablemente, aunque se notaba que estaba molesto, y cuando le preguntó por qué, Jung-seok simplemente respondió que es porque él no se acuesta con gente que ya tiene pareja. Y así nomás, Gun-jun se quedó solo, pensando en la que acaba de hacer. Digo, ya sé que estamos en el siglo XXI, pero aún así deberíamos tener un mínimo de amor propio. ¿O qué? Ay, pero ¿qué voy a saber yo? Un pobre solterón, ¿verdad? Y bueno, ya más tarde ese día, Gun-jun andaba otra vez solo, ahogándose en su miseria y decidiendo seguir con su plan original de salir con el señor Banderas Rojas. Aún así, eso no significa que no esté agüitado, porque claro que lo está, tanto que hasta Do-hyun, que acababa de llegar, se dio cuenta de que algo andaba mal. Como siempre tan perceptivo, Do-hyun le hizo ver a Gun-jun no parecía que de verdad quisiera estar con el chavo con el que anda. Después de todo, Gun-jun siempre se emociona un montón cuando empieza a salir con alguien, y ahora nomás parece que lo acaban de batear. Parece que es un tema medio pesado de platicar, pero Do-hyun no dejó que la cosa se pusiera así. Sin darle chance a Gun-jun de explicarse, Do-hyun de repente le pregunta si la razón por la que trae esa carota es por culpa de Jung-seok. Gun-jun intentó negarlo al principio, pero su amigo ya había atado todos los cabos. De hecho, le atinó de lleno a su teoría, de que Gun-jun se dio sus que veres con su zumbai después de ponerse hasta atrás. Después de insistirle otra vez que le contara la verdad, Gun-jun obedientemente le soltó toda la sopa. De hecho, fue tanta información que el mismo Do-hyun le rogó a Gun-jun que ya le parara al chisme. La parte del baño de la escuela fue especialmente perturbadora. En fin, para resumir todo, Gun-jun nomás quería un último round con Jung-seok, pero lo batearon en un 2x3 y por eso anda tan cabizbajo ahora. Y como Do-hyun no solo es perceptivo, sino también muy lógico, le pregunta a Gun-jun que por qué no mejor empieza a salir con ese güey y ya. Después de todo, tiene un platanote, y eso es lo que Gun-jun andaba buscando. Gun-jun entonces preguntó con curiosidad que cómo sabía Do-hyun que la de Jung-seok estaba grande, y se preguntó si era porque él también se había metido con él. Do-hyun lo negó rotundamente y aclaró que Jung-seok para nada era su tipo, y sobre por qué sabía del tamaño, Do-hyun le explicó que se topó con su zumbae en el baño hace unos días y sin querer le vio el paquetazo que se asomaba. Después de probarlo, más que nada para poder seguir con sus reglas después de todo. Hacer el delicioso es vital en toda relación. El mismísimo Do-hyun no se lo perdería por nada del mundo. Aunque sonara como un pervertido de primera, Gun-jun también sabía que su amigo tenía un buen punto. Sus reglas del 1 al 10 no son la única forma de empezar una relación. Si quiere que esto funcione, tendrá que ceder y averiguar si una relación en forma es posible entre ellos. Ok, ya sé que dije que ceder en tus estándares es una super bandera roja, pero en mi defensa son el prota y el galán de este mangua, así que obvio esa regla no aplica. Y no voy a aceptar ninguna objeción de su parte.
Pasaron los días y Gun-jun de nuevo andaba en su misión de encontrar a Jung-seok, aunque por una razón distinta a la de la última vez. No, esperen, es prácticamente lo mismo. Igual que antes, Jung-seok no aparecía por ningún lado. De hecho, ni siquiera estaba donde siempre se junta con sus amigos. A Gun-jun ya le estaba empezando a calar, que ya empezaba a tener ideas tontas, como que algo le pasó a Jung-seok o que lo estaba evitando. Justo cuando Gun-jun estaba a punto de ahogarse en su miseria otra vez, por ahí uno de los amigos de Jung-seok le gritó, y por alguna razón le habló a Gun-jun con una confianza como si se conocieran de toda la vida. Apuesto a que alguien anduvo presumiendo su amorcito. Aunque si ese fuera el caso, es tema para otro día. A pesar de que el amigo de Jung-seok se portó bien confianzudo, tampoco es como que Gun-jun pudiera hacer algo, y además, este Sunbae podría ser la persona que justo lo ayude en este momento. Y es que este Sunbae no solo se dio cuenta de que Gun-jun estaba buscando a Jung-seok, sino que hasta súper generosamente le dijo en qué dirección buscar. El señorito Sunbae le dice a Gun-jun que Jung-seok suele desaparecer en épocas de exámenes, y como Gun-jun se veía muy desesperado por encontrar a su amigo, pues qué mejor lo buscara en la biblioteca, que era lo más probable. Aunque con sus dudas, Gun-jun no perdió ni un segundo y se lanzó a la biblioteca, y tal como le dijeron, Jung-seok sí estaba ahí, aunque a primera vista se veía irreconocible con eso de que traía puestos unos lentes de armazón y una gorra. Jung-seok se veía tan clavado en los libros que leía que ni siquiera notó a Gun-jun cuando el más joven se sentó frente a él. Bueno, Gun-jun intentó darle un rato, pero Jung-seok ni siquiera levantó la vista una vez. Total, que la concentración de Jung-seok de alguna forma lo tentó a estudiar también, y para cuando se dio cuenta ya estaba sacando su libro y se había puesto a estudiar él mismo. Un par de horas más tarde ya era de noche y la biblioteca estaba por cerrar. Era hora de que los estudiantes empezaran a guardar sus cosas. Viendo que era la primera vez que Jung-seok despegaba la vista de sus libros, apenas se dio cuenta de que Gun-jun estaba ahí y se sorprendió muchísimo. De inmediato le preguntó qué hacía ahí y desde cuándo había llegado, a lo que Gun-jun simplemente respondió que llevaba como 4 horas. Jung-seok entonces le preguntó por qué haría algo así, pero luego pareció haber encontrado la respuesta él solito, antes de que Gun-jun pudiera decir nada. El señorito Sunbae de cabello largo soltó una risita y sin previo aviso se levantó de su asiento y se inclinó sobre Gun-jun para besarlo. Y no fue un simple piquito, ¿eh? Uf, los dos estaban tan entrados que... Si no fuera porque la bibliotecaria les llamó la atención, y de una forma bien rara, déjenme decirles, seguro ni se detenían. Pobre bibliotecaria, le tocó presenciar todo ese derroche de miel justo antes de terminar su turno. Imagínense qué incómodo debió haber sido. Pero a los culpables ni les importó, sobre todo a Jung-seok, que se llevó a rastras a Gun-jun de volada a su casa. Sin aviso ni explicación, en cuanto llegaron a la privacidad de su casa, Jung-seok inmediatamente se le lanzó con todo a Gun-jun. Ahí mismito, en la entrada. Y bueno, Gun-jun intentó ponerle una pausa, insistiendo en que primero quería echarse un baño porque andaba todo sudado, pero para su mala suerte, sus súplicas por la higiene fueron ignoradas. Es más, Jun-seok simplemente fue directo al grano y se puso manos a la obra. Ya al día siguiente, Gun-jun se despertó de un brinco. Lo primero que vio fue una notita de Jung-seok diciéndole a Gun-jun que se había adelantado, porque tenía exámenes y que le había preparado un sándwich en el refri. También había un dibujito de él mismo diciéndole a Gun-jun que se ve muy tierno cuando duerme, pero como Jung-seok es un menso, por Gun-jun, pues que no era una afirmación muy confiable. A Gun-jun le dio risita el dibujo y pensar que Jung-seok era en verdad malísimo para eso. Sin embargo, su risa se cortó de golpe cuando se dio cuenta de que a lo mejor hasta se había desmayado él solito la noche anterior. La neta no se acordaba bien de qué pasó, pero de algo sí estaba seguro, que anoche fue la primera vez que la pasó tan bien, haciendo el delicioso con alguien. Vaya, 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 pues qué bueno por ti, campeón. Apenado de pensar en lo de anoche, mejor le hizo caso a su estómago que le rugía y ya se iba a levantar por el sándwich que le habían prometido. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la camisa que traía puesta era lo único que vestía, lo que le hizo echarle una mentada a Jung-seok por su amable consideración. Ya eran pasaditas las 12 del mediodía cuando Gun-jun se terminó su sándwich
piense y piense en Jung Seok, preguntándose a qué hora se habría ido en la mañana. Después de todo lo que hicieron anoche, el güey mayor todavía se las arregló para irse temprano y hasta para comprarle comida. Ya de paso, Gun-jun le dio crédito al tremendo paquetote de Jung Seok por su buena condición física. En fin, como Gun-jun tenía el resto del día libre, se apuró a arreglar un poco y estaba pensando si mejor se iba a su casa o si se lanzaba a la biblioteca. Si pensamos en su condición física, la primera opción era la ideal, pero por alguna razón, al final del día, Gun-jun terminó yendo a la biblioteca. Eso sí, se sacó de onda cuando llegó y vio que Jung Seok no estaba en su lugar de siempre, así que decidió buscarlo por otros lados. Esto le dio a Jung Seok la oportunidad de emboscar a su menor con un ataque sorpresa, como si ya lo estuviera esperando. Entonces Jung Seok lo invitó a irse con él, pues parecía que ya iba de salida del edificio para echarse un cigarrito. Aunque a mí me gusta pensar que Jung Seok solo estaba siendo considerado con la bibliotecaria, que se veía como traumada por sus numeritos del día anterior. Ya afuera, Jung Seok le preguntó a Gun-jun cómo se sentía y hasta se disculpó por no haberse podido quedar con él hasta que despertara. Pero en lugar de darle una respuesta bien, este nomás le preguntó a qué hora se había ido Jung Seok. Y luego le volvió a preguntar si le había dado tiempo de dormir bien, después de que Jung Seok le dijo que se fue como a las 9 de la mañana. Pero Jung Seok le aseguró que todo estaba bien, pues se quedó dormido en cuanto Gun-jun se desmayó, ya que nuestro prota ya se había mentalizado para la pena, por desmayarse justo en medio de su momento feliz. Ahora está todo sonrojado y preocupado, por el hecho de que ambos durmieron en la misma cama, aunque es demasiado tímido para decir algo en voz alta. Total que de repente, Jung Seok invitó a Gun-jun a cenar más tarde. Al principio, Gun-jun no entendía por qué su zumba se tomaría tantas molestias si ni siquiera eran novios. Aún así, el chico aceptó fácilmente cuando Jung Seok le razonó que era lo menos que podía hacer por Gun-jun, que fue a la biblioteca a verlo, y a eso súmale la palmadita que Jung Seok le dio en la cabeza. A estas alturas, ya podemos decir que ambos son muy blanditos cuando se trata del otro. Poco después, los dos volvieron a la biblioteca para ponerse a estudiar otra vez. Al principio, a Gun-jun le costaba concentrarse, pues cada que le echaba un ojo a su zumbae, recordaba el round que se echaron anoche en el cuarto. También estaba asombrado del nivel de concentración de Jung Seok, ya que, a diferencia de Gun-jun, el otro ni una sola vez volteó a verlo. Igual que ayer, ver esta faceta de Jung Seok hizo que Gun-jun lo viera con otros ojos. Después de todo, siempre pensó que su superior era de los que les gusta andar de picaflor. Tienen ese no sé qué, ¿sabes? Esos vatos que se dejan el pelo largo y encima se les ve bien, la neta. Aunque Gun-jun tiene la esperanza de que las negociaciones terminen a su favor. Un par de horas más tarde, parecía que Jung Seok esperaba la cena con más ganas, pues Gun-jun seguía súper concentrado en sus estudios, cuando el otro le llamó la atención para que ya se fueran a cenar. Y bueno, Gun-jun también ya se moría por irse, sobre todo al notar a la señorita bibliotecaria, que parece no quitarles el ojo de encima tras el show de anoche. En cuanto a la cena, Jung Seok llevó a Gun-jun a un restaurante elegante con vista a las luces de la ciudad. Gun-jun no pudo evitar sentir que estaban en una especie de cita, y qué envidia le tendrían los demás, pues el chico ya es bastante popular. Gun-jun también piensa que Jung Seok es muy guapo, y sí, es el mismo Gun-jun que dijo que odiaba el peinado de Jung Seok. Total que, mientras servían la comida, Gun-jun notó que ni la mesera podía dejar de ver a su guapacita, quien no solo era guapo, sino también muy educado. La segunda comida del día para Gun-jun también la pasó con la cabeza llena de pensamientos sobre Jung Seok, como que resalta mucho por su pelo largo y su altura. También es bueno cuidándote después de la acción, y ni se diga que tiene muchos amigos. El viaje de nuestro prota, sin embargo, fue interrumpido cuando Jung Seok le preguntó si no le gustaba la comida o su compañía, señalando que Gun-jun apenas tocaba su plato, y que parecía estar evitando su mirada. Fue entonces que Jung Seok empezó a insinuar que sabía que Gun-jun tenía algo que decirle. El comentario hizo que Gun-jun se sintiera aún más raro e incómodo, así que nomás fue y lo soltó. El más joven le preguntó a Jung Seok si ellos dos ya andaban, a lo que el señor pelo largo respondió que solo son amigos. Uf, qué dolor. La respuesta obvio molestó a Gun-jun.
La verdad es que esperaba algo más, sobre todo porque ya habían cruzado la línea un par de veces. Pero como no podía dejar las cosas así, Gun-jun le preguntó a Jung-seok por qué decidió hacer sus cositas, hacer el delicioso con él. Para su mala suerte, la respuesta fue todavía más gacha que la primera. Jung-seok dijo que solo lo hizo porque, además de que ambos estaban solteros, también le divirtió mucho la actitud de Gun-jun. Ya sé lo que están pensando, pero vamos a calmarnos por ahora, ¿ok? Todavía nos quedan un par de capítulos antes de que el video termine. Y para ser justos, Gun-jun se sintió genuinamente herido y traicionado por la respuesta de Jung-seok. Qué bajón pensar que casi cayó rendido ante lo guapo que es Jung-seok, su amable y educada personalidad, porque en realidad es el típico Don Juan que le entra a cualquiera que le parezca interesante. Al ver a su Gun-jun todo agüitado, ahora es el turno de Jung-seok de ponerse ansioso y preguntarse por qué el otro. Quiere saber el motivo por el cual hicieron aquello. Volviendo a la noche en que todo esto comenzó, pero esta vez desde el punto de vista de Jung-seok, ahora vemos que su encuentro no fue para nada una coincidencia, ya que en realidad Jung-seok estaba esperando a que Gun-jun apareciera. Y no solo eso, sino que parece que Jung-seok ya conocía a Gun-jun, aunque apenas acababa de confirmar que a Gun-jun le batean del otro lado. Esto le hizo preguntarse por qué el más joven se sentía incómodo con él, si por lo general es bastante popular con los de su equipo de todos modos. A Jung-seok le causó gracia que Gun-jun no pareciera reconocerlo, incluso cuando ya estaban uno frente al otro, aunque culpó al alcohol por ello, y más aún cuando lo único que Gun-jun atinó a decir fue que Jung-seok se parecía a ese patán presumido que conocía. Sintiéndose algo decepcionado de que Gun-jun de verdad no lo recordara, comenzó a seguirle la corriente a Gun-jun con historias de exes con plátanos chiquitos. Fue justo ahí cuando Jung-seok decidió que, si Gun-jun no podía reconocerlo o acordarse de su historia juntos, entonces simplemente se aseguraría de que esta vez se convertiría en una persona que nunca jamás podría olvidar. Pero bueno, este recuerdo es solo para nosotros, la audiencia, y por eso mismo, en vez de contárselo todo a Gun-jun y arriesgarse a más preguntas que por ahora no está listo para poder responder, Jung-seok filtró la mayor parte de la historia y solo dijo que le dio curiosidad que Gun-jun apareciera tan de repente quejándose del plátano de su ex. También le dio curiosidad cuál sería la reacción de Gun-jun si hacían lo suyo, pues él está muy bien servido. Digamos que esta confesión entró directo a la lista de los momentos más penosos de Gun-jun, sobre todo después de que Jung-seok agregara que se la pasó muy bien intentando atraparlo, ya que Gun-jun se la vivía huyendo de él después de aquella noche. Después de todo, Gun-jun lo hizo solo porque creyó que el mayor no lo había reconocido. Al ver que Gun-jun estaba decidido a mantenerse firme y no caer en las provocaciones de Jung-seok, el mayor decidió cambiar su táctica, recordándole a Gun-jun que todavía no le había respondido a su pregunta sobre si su plátano había sido lo suficientemente bueno o no. Como respuesta, Gun-jun admitió en voz baja y lentamente que la primera vez solo le dolió por el tamaño que tenía, aunque ahora ya se está acostumbrando y le empieza a gustar. Pero a pesar de que así son las cosas, Gun-jun también agregó que no deberían continuar con lo que hacen porque técnicamente solo son amigos con derechos. Gun-jun entonces le gritó en susurros a Jung-seok que qué horrible se sintió después de haberse metido con un zumbae que ni conocía, y para colmo, que seguro se vio como un mañoso, que era adicto a los plátanos. Ah, y no olvidemos que Jung Si-yuk también es un mujeriego de primera, que anda por ahí solo para pasar el rato. Tras el grito susurrado, Jung-seok ahora está seguro de que Gun-jun de verdad no lo recuerda, aunque lo más importante aquí es que ahora Gun-jun cree que es un Casanova que solo busca diversión, siguiéndole el juego a sus ideas. Jung-seok le pregunta a nuestro prota qué tiene de malo hacer eso, a lo que nuestro prota, muy digno, señaló que hacerlo así es de farsantes y que solo debería salir y hacer el delicioso con alguien que de verdad te guste. Con estas firmes creencias, Jung-seok ahora entendió por qué Gun-jun rechazó su beso la primera vez que tuvieron acción, y entonces los fajes que se dieron ayer le vinieron a la mente y lo hicieron sonrojar de esperanza. Sin dejar pasar la oportunidad, Jung-seok sugirió que, si ese era el caso, entonces ellos dos simplemente deberían empezar a salir. Jung-seok está temblando de emoción y alegría.
ya que Gun-jun no rechazó la idea de inmediato esta vez y en cambio solo negoció que podían empezar a hacerlo, después de hacer el delicioso una vez más. Por supuesto, Jung-seok está más que puesto para eso, aunque puso su condición de hacerlo después de los exámenes y que Gun-jun prometiera no volver a desmayársele. La última clase del día de Gun-jun terminó, y lo primero que hizo al salir del salón fue revisar su celular. Para ser más específicos, revisar su historial de mensajes con Jung-seok. Ese mismo día, Jung-seok le avisó a Gun-jun que estaría en la biblioteca. Nuestro prota respondió diligentemente con un aire despreocupado, pero el problema es que Suzumae no había respondido ni visto su mensaje. Gun-jun estaba pensando qué hacer cuando sintió a un par de metiches acechándolo por detrás quienes, por alguna razón, habían tomado la apariencia de sus amigos, fracasados en el amor, amargados por la idea de que él tuviera una relación otra vez. Empezaron a acusarlo de tener novia nueva, ya que últimamente no pasaba tiempo con ellos. Gun-jun estaba a punto de defenderse, pero entonces el buen Do-hyun de repente soltó un comentario señalando que no había forma de que Gun-jun consiguiera novia. Sus amigos, que no conocían sus gustos, malinterpretaron el comentario, aunque Gun-jun estaba resentido. Con Do-hyun, por casi echarlo de cabeza, al menos lograron de alguna forma quitarse a sus amigos de encima. Cambiando de tema, Gun-jun de repente exclamó que necesitaban estudiar porque ya era temporada de exámenes. Y así sin más, Gun-jun dejó a sus amigos, siguiendo a Do-hyun, quien ya se había adelantado, dejando al resto de sus amigos preguntándose por qué Gun-jun estudiaría para los exámenes si todavía faltaba una semana. Y esta, damas y caballeros, es la diferencia entre los estudiantes de 10 y la mayoría de la plebe. En fin, Gun-jun finalmente decidió venir a la biblioteca a estudiar por tercera vez. Se siente un poco raro ya que usualmente estudia en casa, pero no es el lugar sino la compañía lo que en realidad busca. Como era de esperarse, Jung-seok está en su lugar de siempre, inmóvil y concentrado en sus apuntes, sin levantar la vista ni una vez, mientras Gun-jun ocupa el lugar frente a él. Gun-jun sigue agüitado porque no recibió respuesta a su último mensaje, al punto de que se arrepintió de haber venido a la biblioteca, aunque al final se consoló a sí mismo pensando que solo estaba ahí para repasar para sus exámenes. Poco después, Gun-jun ya estaba en medio de un cliqueo, tecleteando en su laptop, cuando algo de repente lo hizo chiviarse y mirar en dirección a Jung-seok. Resulta que el otro llamó su atención a propósito para que Gun-jun despegara la vista de la laptop y viera la enorme sonrisa de Jung-seok, quien lo saludaba. Era una forma de coqueteo tan simple y aún así tuvo un efecto tan intenso en Gun-jun, avergonzado y confundido por su reacción involuntaria. Gun-jun intentó usar la pantalla de su laptop para ocultar de Jung-seok su cara toda sonrojada. Fue entonces que otra notita se deslizó lentamente frente a la pantalla de Gun-jun, preguntando si se iban juntos a casa más tarde. Llegó la noche y Gun-jun esperó puntualmente a Jung-seok afuera del edificio de la biblioteca. Cuando éste se le acercó, le preguntó a Gun-jun por qué se salió primero si pudieron haber salido juntos sin problemas. Gun-jun le explicó que sería raro que los vieran salir juntos siempre, sin mencionar que además sería muy vergonzoso. Seguro se refería a la señorita de la biblioteca. Sin insistir, Jung-seok solo le dijo que ya era hora de irse y empezó a caminar. Mientras Gun-jun caminaba tras él, no podía dejar de preguntarse qué tan fácil era para Jung-seok ser tan encimoso como se le antojara. Vaya, él quería hacer lo mismo, pero Suzumae lo cachó. Antes de que Gun-jun pudiera siquiera alcanzar su mano, quizás se dio cuenta o en serio quería, pero Jung-seok tomó la mano de Gun-jun, preguntándole si podía tomarla. Gun-jun no se opuso, aunque sí le recalcó que era inútil que le preguntara, si de todos modos iba a hacerlo. Y así nomás, con los dos tomados de la mano mientras caminaban, platicando de trivialidades y coqueteando como una pareja cualquiera, ambos crearon una rutina los siguientes días, como si ya hubieran empezado a salir de verdad. Es decir, estudiaban juntos en la biblioteca y comían juntos mientras intentaban conocer más. Pequeños detalles del otro. Y si se topaban en el campus, Jung-seok buscaba un contacto sutil, aunque solo fuera para hacer que Gun-jun se sonrojara con ganas. Fuera de eso, no había ningún otro contacto. Una noche, Jung-seok-young visitó el depa de Gun-jun. Luego de que él mismo insistiera, después de tomar una taza de té, Jung-seok-young finalmente decidió marcharse. Gun-jun se sintió decepcionado,
pues al final él había pensado que Susumbae pasaría la noche ahí. Claramente ese no fue el caso. Aún así, tampoco es que Jung Seok dejara a Gunjun sin nada. Para sorpresa de Gunjun, Jung Seok de repente lo besó y le dijo que se verían en cuanto terminaran los exámenes. Todo desconcertado. Fue apenas que Gunjun comprendió la razón detrás de la falta de un contacto físico más íntimo. Recordó la conversación que tuvieron en aquel restaurante elegante cuando dijo que podrían empezar a salir en serio. Después de hacer el delicioso una vez, y Jung Seok estuvo de acuerdo siempre y cuando fuera después de los exámenes. A Gunjun le costaba creer que Jung Seok se apegara a eso. 2 días más tarde, Gunjun finalmente acabó todos sus exámenes. Estaba seguro de que sacaría buenas calificaciones esta vez, con todo lo que había estudiado los últimos días. Sus pensamientos lentamente se desviaron hacia Susumbae, cuyos exámenes terminaban hasta el día siguiente. De pronto, sus amigos lo llamaron y comenzaron a molestarlo por sacar dieces, pues se la pasaba en la biblioteca, y de nuevo lo acusaron de estarse viendo con alguien allí. Gunjun negó todo, insistiendo que en serio solo iba a estudiar a la biblioteca, porque le apunta a una beca, y entonces Do Jung-ho le pregunta que por qué no va a la biblioteca hoy por dicha beca. Al principio, Gunjun como que no agarró la onda de volada, que Do-hyun ya le había cachado el juego, así que se tomó sus palabras al pie de la letra. Gunjun le contestó que las bibliotecas no andan regalando becas, a lo que Do-hyun le dijo que igual fuera, qué chance y se sacaba algo grande de ahí, y que nomás lo viera como si fuera la beca. Ja, ja, bueno, al final Gunjun entendió y se puso rojo como un tomate. Mientras intentaba regañar a Do-hyun por pasado de lanza, el resto de sus amigos no tenían ni idea de qué hablaban, obvio. En vez de eso, los invitaron a echar unos tragos para celebrar su libertad. Gunjun fue el primero en rechazar la invitación, diciendo que ya tenía otros planes. Sus amigos no le creyeron ni pío, porque según su lógica, alguien soltero no tendría planes, y por eso volvieron a acusar a Gunjun de lo mismo de siempre, de que andaba con alguien a escondidas. Esta vez, Do-hyun le hizo el paro más o menos diciendo que los planes de Gunjun seguro tenían que ver con su beca y que él también estaba ocupado, así que pasaba. Y sin decir ni pío, se fue de ahí. Do-hyun se fue y Gunjun lo siguió al poco rato. Más tarde esa noche, Gunjun ya se había bañado y estaba medio arrepentido de no haberse ido de fiesta con sus amigos. Ya tenía rato que había llegado a casa, y como no había nada mejor que hacer, se la pasó jugando videojuegos o pensando si le mandaba un mensaje a su Susumbae o no, y dado que el susodicho Susumbae es muy serio con sus estudios, lo más seguro es que le contestaría hasta el día siguiente, una vez que los exámenes terminaran. Si tan solo se hubiera ido con sus cuates, no estaría esperando de esta forma. Y mientras Gunjun estaba pensando en Jung Seok y en las cosas que se supone que harían cuando acabaran los exámenes, se sonrojó al darse cuenta que su amiguito, de repente, ya se puso firme.